Hola, un gusto saludarles. Bienvenidos a un podcast más de Inversiones al Cuadrado. Hoy nos está acompañando don José Roberto. José Roberto es jefe de estrategias de inversión de Improsa Valores. José, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Rodri. Es un placer acompañarles. Gracias, José. Hoy el tema es la volatilidad de los mercados financieros. Y, José, se habla mucho de todo lo que está pasando sobre la guerra, sobre el estrecho de Hormuz. Y esto impacta mucho la volatilidad. No sé si nos puedes comentar un poco sobre qué es la volatilidad y qué efectos tiene en el mercado. Bueno, Rodri, yo creo que para hablar de volatilidad, primero hay que definirla, ¿verdad? Para poder entender un poquito todo este mundo y todas las tangentes que conllevan la volatilidad. Bueno, vamos a ver, primero que todo, volatilidad es la variación y la magnitud en la que cambian los precios de los instrumentos financieros. Eso primero que todo. Y después de eso hay que entender al final el objetivo y el perfil del cliente. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones los clientes se nos acercan y nos dicen, mira, el mercado está muy volátil, es un momento de salir o es un momento de entrar. Y creo que primero que hay que entender ese objetivo que tiene el cliente, entender ese perfil y poder tomar decisiones acorde a eso. Perfecto, José. José, se habla mucho de los perfiles de riesgo de inversionistas y tomando en cuenta ello, ¿qué podría recomendarle a un tipo de inversionista según las características que tenga y según los instrumentos que pueda tener? ¿Qué se le podría recomendar? Vamos a ver, yo creo que con respecto al perfil, ¿verdad? Hay mucho tipo de perfiles. Para poder definir, primero que todo, un perfil hay que tener en cuenta tres variables súper importantes. La tolerancia que tiene ese cliente, ¿verdad? Cuando hablamos de tolerancia nos referimos a qué tan fácil se va a dormir por las noches a la hora de haber hecho ese tipo de inversión. Segundo, entender la necesidad, ¿verdad? ¿Por qué un producto sobre otro? Y tercero, la capacidad, ¿verdad? No es lo mismo agarrar todo el patrimonio que tiene un inversionista e invertirlo en un solo producto versus tener una cartera ya un poco más diversificada. Luego de haber entendido ya ese perfil, ¿verdad? Que ya uno puede categorizarlo como un perfil conservador, un perfil ya un poco más moderado o incluso un perfil ya agresivo, ¿verdad? Después de eso ya podemos adentrarnos en los productos ideales para cada uno de los clientes. José, se habla mucho lo que es el VIX, lo que es el índice del miedo. Quería consultarlo sobre usted, si nos podría detallar sobre este índice y qué impacto tiene sobre la volatilidad. Claro, vamos a ver, un impacto como tal no existe, pero sí es un índice que se suele conocer como el índice del miedo. El VIX es, por así decirlo, un barómetro, ¿verdad? Que mide realmente la magnitud, como lo veíamos al inicio, en la que se mueven los precios puntualmente del S&P 500. Entonces, es una referencia para muchos inversionistas para entender qué está pasando. Y creo que muchos también suelen apoyarse de ese tipo de índices para saber si es un momento adecuado para entrar o para salir de la posición en la que estén. Gracias, José. José, para un inversionista que viene iniciando, ¿cómo se le podría explicar sobre los productos que existen en el mercado, ya sean fondos, portafolios como tal? ¿Qué le aconsejarías a un inversionista? Vamos a ver, con respecto a lo que es la volatilidad, hay que tener claro que todos los productos tienen volatilidad, ¿verdad? Sin embargo, hay productos iniciales y productos un poco más avanzados. ¿De acuerdo? Como te lo decía al inicio, lo más importante para un inversionista es entender su objetivo y su perfil. Y basado en eso, ya puede empezar a buscar productos acorde a esas necesidades. Por ejemplo, en Improsa Valores tenemos fondos de corto plazo, ¿verdad? Que ya son fondos para poder maximizar o potenciar la liquidez que tienen todos los inversionistas, y de ahí podemos empezar ya a buscar otro tipo de productos ya que tienen mucho más plazo, ¿verdad? Productos que ya pueden generar mucho más rendimiento. Ahí empezamos a ver lo que son acciones, empezamos a ver lo que son bonos, todo siempre acorde a ese perfil. Y ya para clientes un poco más sofisticados, empezamos a ver lo que son portafolios discrecionales, ¿verdad? Donde ya ahí todo nuestro equipo de inversiones se encarga de gestionar las carteras de los clientes acorde a ese perfil que veíamos al inicio. Okay. José, muy interesante. José, no sé si le podríamos explicar a los inversionistas lo importante que es la diversificación de los derivados financieros, cómo se conlleva esto en los portafolios y como tal en los instrumentos. Ok, Rodri, con respecto a esa pregunta, yo creo que primero hay que entender, cuando hablamos de volatilidad,
que, como te decía, todos los productos siempre van a estar expuestos. Entonces la diversificación es vital. ¿En qué sentido? Siempre hay productos que tienen más volatilidad que otros, ¿verdad? Y en el caso de un inversionista que está empezando o un inversionista actual, la diversificación le va a permitir que si en un futuro un activo se cae, otro lo compense. Y ahí es donde entra el acompañamiento que un asesor, o en nuestro caso los gestores de portafolios, podemos brindarle a las carteras y a los clientes a través de esa diversificación, ya sea en productos de renta fija y en productos de renta variable. Perfecto, José. Y le agradezco mucho, José, por el acompañamiento hoy. Estuvo muy interesante el podcast de volatilidad. Les agradezco mucho por un episodio más de Inversiones al Cuadrado y nos vemos a la próxima.